Trabajo social en salud mental. Si analizamos el trabajo social psiquiátrico, este ha sido considerado como una especialización profesional y su origen lo encontramos en la fase histórica de tecnificación del trabajo social. En los Estados Unidos, a principios del siglo XX, se incorporan los trabajadores sociales a los hospitales psiquiátricos, con el objetivo de dar una respuesta socializadora a la cronicidad de los trastornos mentales y a la modificación de los manicomios. A iniciativa de Adolf Meyer, los trabajadores sociales se integraron a partir del 1904. Este autor considera que era necesario para el tratamiento de los pacientes una completa información sobre las intervenciones sociales. De forma gradual, psiquiatras de diferentes instituciones comenzaron a apreciar el valor de los datos sociales y en consecuencia el papel del trabajador social se va reconociendo e incorporando como parte de los equipos de salud mental. En Barcelona, el doctor Sarro creó en 1953 la tercera escuela de trabajo social en España, dependiente de la Cátedra de Psiquiatría del Hospital Clínico, como influencia de la psiquiatría social y el conocimiento del trabajo de las trabajadoras sociales psiquiátricas de los centros de salud mental americanos. En esta escuela, donde se incorpora por primera vez en nuestro entorno el currículo profesional de trabajo social en disciplinas como la psiquiatría y la psicología dinámica, que acortan la distancia entre las líneas básicas de formación con respecto a las demás países occidentales. Esta influencia que llega a España importada de los Estados Unidos viene acompañada de la idea de equipo psiquiátrico y de la necesidad de trabajar de las demás familias de los enfermos mentales. Al final de la década de los 60, la clínica Tavistock de Londres, con una fuerte influencia de la escuela inglesa del psicoanálisis, fue una importante referente en la formación de los trabajadores sociales. Tradicionalmente, la asistencia psiquiátrica dependía de las diputaciones provinciales y no estaba integrada en el régimen social. A mediados de los 70 se inicia en Europa el movimiento de reforma psiquiátrica, que tiene como máximo referente la reforma psiquiátrica italiana, con la apertura de los dos hospitales psiquiátricos, la externalización de los enfermos ingresados y su inserción, tratamiento en la comunidad. La evolución del trabajo social en la salud mental ha estado influenciada por el desarrollo de la asistencia psiquiátrica. La década de los 70 se caracterizó por la precariedad de los recursos sociales en todo el país, existiendo una escasa y confusa red de precariedad de recursos sociales en todo el país, existiendo una escasa y confusa red de beneficencia asistencia social en manos de patronatos, ayuntamientos, diputaciones, algunas dependencias ministeriales y congregaciones religiosas. La asistencia psiquiátrica no estaba incluida como prestación sanitaria de la seguridad social y la escasa asistencia dependía de los servicios sanitarios de las diputaciones provinciales. El sistema psiquiátrico se reducía a una organización manicomial. La figura del asistente social era muy ambigua en un principio, pero poco a poco, tanto en el campo sanitario como en el ámbito psiquiátrico, se fue desarrollando y los trabajadores sociales fueron aprendiendo a diferenciar problemas, a definirlos y proponer actuaciones muy variadas dentro de las líneas de intervención terapéutica. En la década de los 80 se produce un gran cambio en la concepción del enfermo mental, pasando a ser una persona sujeto de derechos y obligaciones que precisa de una intervención técnica, psicológica y social. La Ley General de Sanidad de 1986 y el concepto de salud que la Organización Mundial de la Salud definió como un concepto de estado de bienestar físico, mental y social, y no solo como la ausencia de enfermedad. En este momento, los objetivos del trabajo social en salud mental empiezan a tener como meta el esfuerzo por el proceso de normalización del paciente a su ámbito social. En la década de los 90, los problemas de la población con enfermedades mentales desbordan el ámbito sanitario psiquiátrico y se expresan en dimensiones de índole psicosocial y social, caracterizadas por discapacidades y déficit para el funcionamiento psicosocial autónomo y por consecuencias sociales de desventaja social, como pobreza, empleo, aislamiento social, rechazo, problemas de alojamiento, entre otros. Sin olvidar las problemáticas de tensión y sobrecarga que supone para sus familias. Todos estos afectos forman parte de la actividad profesional de los trabajadores sociales, de forma que no solo es necesario atender sus problemáticas psiquiátricas, sino también sus diferentes dificultades psicosociales y necesidades sociales, a través de la rehabilitación e integración social normalizada en la comunidad. En la actualidad, la atención sanitaria a los problemas de salud se realizan a través de una red de centros especializados distribuidos en territorios determinados.
centros de salud mental, unidades de salud mental, infanto-juvenil, unidades de rehabilitación, hospitales de día, habiendo tenido en estos servicios una implantación diferente según los diferentes planes de salud mental que han sido desarrollados en las diferentes comunidades autónomas. La salud mental es parte de la salud integral de las personas y se relaciona con las condiciones de vida, con las posibilidades de desarrollo efectivo, emocional, intelectual y laboral, y con la capacidad de integración al medio social y cultural. Por tanto, el enfoque de la salud mental es mucho más amplio que el de la enfermedad mental y su tratamiento clínico. Y el equipo de salud mental trabaja en rehabilitación y reinserción social sin dejar de lado la promoción y prevención de la salud. En la práctica, el trabajador social en salud mental interviene conjuntamente con otros profesionales, psiquiatras, psicólogos, enfermeros, terapeutas ocupacionales, etc., procurando la integración de diferentes disciplinas, aunque el concepto y el ámbito de la salud mental son más extensos que los de la psiquiatría. Esta forma la base fundamental de aquella. Hasta finales del siglo pasado, hablábamos de la asistencia psiquiátrica para referirnos a las actividades destinadas a prevenir y tratar las enfermedades psiquiátricas. De esta forma lo definían los principios de las Naciones Unidas para la protección de las personas que padecen una enfermedad mental a principios de los 90. Definiciones y conceptos generales en salud mental. Principios de las Naciones Unidas. Asistencia en salud mental. El análisis y el diagnóstico del estado mental de una persona, el tratamiento y la asistencia y la rehabilitación de un trastorno mental. Establecimiento para salud mental. Proporciona como función primaria cuidados en salud mental. Profesional de la salud mental. Médico psiquiatra, un psicólogo clínico, una enfermera, un trabajador social. Paciente. Todas aquellas personas admitidas en una prestación en salud mental. Desde esta perspectiva, el trabajador social atenderá a toda población adscrita al dispositivo de atención de salud mental dentro de las demarcaciones geográficas y poblaciones establecidas, especialmente a aquellas que presenten riesgo social o problemática social instaurada. ¿Dónde recae entonces la especificidad? ¿Qué es lo que espera el equipo de nosotros como trabajadores sociales? ¿Cuál es la expectativa de otros compañeros trabajadores sociales que desempeñen su trabajo en otros dispositivos respecto a nuestra actividad profesional? Si partimos de la idea de que una profesión es lo que hacen sus profesionales, hablar de especificidad del trabajo social en salud mental es referirnos a la actividad profesional que propiamente desempeñan estos profesionales en los diferentes dispositivos de salud mental. Es fundamentalmente un trabajo social clínico. En los servicios de salud mental, este trabajo se realiza desde múltiples concepciones del proceso terapéutico, por lo que su metodología combina aspectos psicoterapéuticos personales con la conexión con otras intervenciones sociales, teniendo en cuenta que es la población con la que trabaja y su psicopatología la que define de forma específica la intervención del trabajador social en salud mental. Estamos hablando, por consiguiente, de un trabajador social que tiene que ver con la valoración de la interacción entre la experiencia biológica, psicológica y social del individuo, que proporciona una guía para la intervención clínica. Una característica distintiva es el interés del clínico por el contexto social dentro del cual se producen o se modifican los problemas individuales o familiares. De este grupo, decidió entrevistar a un asistente social enfocado en el área de salud mental. Su nombre es Esteban Burgos Mardones. Actualmente cursa una licenciatura en trabajo social y se desempeña en áreas de adulto mayor, salud mental y comunidad. Entrevista. Nombre: Esteban Burgos Mardones, asistente social, cursando licenciatura en trabajo social, área de desempeño, área de adulto mayor, salud mental y comunidad. Pregunta número 1. ¿Qué te llevó a elegir la salud mental del trabajo social? Me llevó a analizar como profesional las diversas áreas en las cuales el trabajo social se puede desenvolver, por lo cual el área de salud mental es un poco investigada, analizada en términos generales en la sociedad chilena,
tanto como en niños, como en jóvenes, adultos y adultos mayores. Entonces, observé una falencia inmensa en el cuidado de la salud mental. Ejemplo, pandemia, trastornos de la comunicación, de la comprensión, problemas iniciales que terminan con alcoholismo, drogadicción, consumo de medicamentos sin receta médica, tolerancia a situaciones de estrés inmensas, en las cuales la mayoría no tiene un trabajo previo, ya que en el momento en el cual se debe intervenir, estas personas en su mayoría no quieren recibir fortalecimiento social o reconstrucción social por emocionalidades, estrés, pérdidas, agresividad, malos tratos familiares, laborales. Por esto me llevó a estudiar y comprender la salud mental en Chile con sus realidades. Pregunta número 2. ¿Cómo realizaste la especialización en tu área? Lamentablemente en Chile la educación se compra. Aparte, debes tener certificados que acrediten que tú manejas ciertos temas para así tener competencias en relación al campo laboral en su totalidad de profesionales del área. Por lo tanto, tuve que financiar mi aprendizaje como profesional para estar a la par, también poder hacer visible lo invisible de fenómenos de la sociedad. Número 3. Esta fue la primera lección. La primera lección fue el campo de trabajo comunitario, pero con el pasar del tiempo comprendí que este trabajo puede ser completamente con el área de salud mental, ya que toda intervención necesita un fortalecimiento de aspectos que se haga un hallazgo, tanto en la emocionalidad cognitiva de estas personas, para así retroalimentar a los usuarios y comprender situaciones en las cuales los pares pueden comprender a sus vecinos, familiares, amigos, desconocidos, así lograr una visión completa de las personas de qué es lo que están normalizando y qué les está afectando en sus vidas para poder corregirlas individualmente y colectivamente. Pregunta número 4. ¿Cuánto tiempo llevas en salud mental? Desde que comencé a estudiar he estado inserto en esta área, ya que todo conlleva realidades distintas que se deben enfrentar y aportar como profesional y como persona. Pregunta número 5. ¿Crees que esta especialización es factible para futuros colegas? Es realmente importante. Claramente la pandemia afecta en el encierro, en el consumismo, en realidades continuas de muchos hogares con violencias o violaciones de derechos de personas. Que esta especialidad o área de salud mental debe ser tratada con un debido estudio previo para la realización de un diagnóstico claro, para la intervención y ejecución de manera eficiente para los usuarios como para el profesional a cargo. Pregunta número 6. ¿Cuáles dirías que son las habilidades necesarias para poder desempeñarse de buena forma en salud mental? Criterios éticos acorde a situaciones, manejo de información acorde a las situaciones, el espacio adecuado para cada situación, comprensión total de lo ocurrido por cada situación, dedicación a cada usuario por contexto. En general, las habilidades se van desarrollando a lo largo de la vida. Por ende, toda habilidad personal es necesaria para poder desempeñarse en esta área, porque debemos como profesionales entregar nuestras capacidades a cada contexto usuario que necesite reinserción. Pregunta número 7. ¿Crees que existen falencias en las políticas públicas respecto a la salud mental? Nombre algunas. En el área de salud, como COSAM, Centro de Salud Mental, muchos usuarios tienen el mismo tratamiento por años sin un diagnóstico que a través del tiempo se vaya modificando. Por ende, medican a personas a lo largo de la vida con el mismo medicamento, como litio, sin ver consecuencias en las cuales afecta biológicamente por el exceso de litio en el cuerpo. Pregunta número 8. ¿Cómo participa el trabajador social en salud mental? En la investigación del cómo vive, de qué hace, dónde lo hace, con quiénes vive, qué normaliza, qué patrones ha normalizado a lo largo de la vida, qué consume, cuántas veces consume si es el caso, quiénes son sus pares, cuál es su contexto de crecimiento, qué educación tuvo el trabajador social en el ser como personal, como ser espiritual, biológicamente, cómo se desarrolla. Entonces su participación es clave para los hallazgos de los usuarios con un equipo disciplinario. Pregunta número 9. ¿Es una práctica en la que puedes proyectarte en un largo periodo de tiempo o solo pasajera?
Como profesional a lo largo del tiempo, sí. Quiero aportar quizás como privado o público, pero este es un tema que nos afecta a todos y debemos enfrentar esto a tiempo para las nuevas generaciones y crecimiento sociocultural de cada ser. Pregunta número 10. ¿Qué aconsejarías a aquellos colegas que gustan del área de salud mental como una posibilidad? Que todo lo que se propongan por la vocación deben enfrentarlo. Debemos crecer como profesionales y tener las herramientas para favorecer a cualquier usuario con sus conocimientos. Lo que te propongas con esfuerzo, todo se logra. Solo alcanza y logra tus metas, aunque no puedas más. Siempre se puede más, somos modificables. Consideramos como grupo que la salud mental es un pilar fundamental para la sociedad. Los individuos, los grupos y sus interacciones, y en base a la situación actual en Chile, debiéramos enfocar mucho más nuestras políticas públicas en el bienestar integral de la ciudadanía.